decidido no ser levantado de la tierra, obviamente se está refiriendo aquí a su crucifixión, ¿verdad? Porque fue levantado de la tierra. Si él no hubiera estado dispuesto a ser levantado de la tierra, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué esperanza hubiese? Sin el sacrificio de Jesús, ¿qué oportunidad hubiésemos tenido? O el mundo pudiese haber experimentado. Pero gracias a que él estuvo dispuesto, fue que ahora la puerta está abierta para que todos sean atraídos hacia él. A todos, dijo, atraeré hacia mí mismo. Esa es palabra de Dios. Nos revela la intención de Dios, ¿verdad? Y nuestro lugar, dice el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, con el acto supremo del sacrificio de Cristo, la crucifixión, el príncipe de este mundo fue echado fuera. ¿Qué significa esto? Que la influencia que él ejercía sobre la humanidad en el momento de la crucifixión de Cristo y cumplimiento de la palabra de Dios dada al hombre cuando dijo: de la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente. En el momento del cumplimiento de esa promesa, el príncipe de este mundo perdió la potestad y ya no puede gobernar a aquellos que han recibido esta promesa. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque el mundo no ha recibido esta promesa. ¿Y por qué no ha recibido esta promesa? Si el Señor dijo que al cumplirse esta palabra, la oportunidad para que todo el mundo fuera liberado estaba ahí. Bueno, tiene que ver no con la obra poderosa de Dios, porque ella se cumple, sino con lo que ocurre con nosotros hoy, los que hemos recibido la promesa. Vaya por favor al libro de Miqueas. Capítulo 4. Queda claro que el fundamento de la liberación para todos y cómo todo el mundo sería atraído hacia el Señor se ha de cumplir. Nosotros fuimos atraídos hacia Él por su amor, ¿verdad? Recibimos directamente de Él el perdón, ¿verdad? ¿Recuerda cuándo recibió este perdón usted? ¿Recuerda ese día que llegó quebrantado delante del Señor? Digo, espero que así haya llegado usted. Y no solamente haya comprado una oferta barata de evangelio que dice, que proclaman de que ya Dios te perdonó, ven, acéptalo para que tengas todos estos beneficios. Esa es una oferta barata de evangelio. Sin arrepentimiento no puede haber restauración. Y el quebrantamiento que dice o es necesario que experimentemos es básicamente la manifestación de ese arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, ¿cuál perdón? Lo que Dios hizo, lo hizo incondicionalmente. Su objetivo, Él cumplió su palabra. Y con su sacrificio fue abierta la puerta para que todos pudiésemos entrar. Pero nadie puede entrar si primero no experimenta el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede.
Porque si no hay arrepentimiento, tampoco vamos a recibir de Dios su perdón. Pero una vez que el amor de Dios, la misericordia de Dios nos constriñe y caemos en arrepentimiento delante de Él, inmediatamente se hace sentir su perdón en nosotros. Pero si decimos y ofertamos que ya Dios nos perdonó, ya vengan. No, el perdón es algo que experimentamos en el momento del arrepentimiento. Sin arrepentimiento nadie experimenta perdón. Entonces, la iglesia puede estar llena de gente que jamás se ha arrepentido. Vienen por una oferta barata de evangelio. Pero si tú recuerdas ese momento cuando caíste arrepentido, tu corazón quebrantado, reconociendo cuál había sido, cuál era tu condición y experimentando el perdón de Dios, viviste liberación. Fuiste liberado. Y entonces el Espíritu Santo inicia un proceso contigo para equiparte. Dice el capítulo 4, promesa de Dios también. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Va a ser la prioridad. Más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Al monte del Señor. Es promesa de él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es un reconocimiento de ello. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esta es palabra del Señor, pero también es la confirmación de lo que ocurre con nosotros cuando verdaderamente experimentamos el arrepentimiento, recibimos el perdón y ahora somos purificados por Él. Si solo consideras que esto es una promesa al futuro y no una realidad hoy para ti, pues entonces algo no está bien. Porque dice: él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. En vez de espadas para pelear unos con otros, ahora habrá asadones para labrar, para trabajar la tierra. Y sus lanzas para hoces, para arar la tierra. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque en el momento que recibimos el reino de Dios en nuestro corazón, porque habremos experimentado el arrepentimiento, ocurre algo. Deja de haber lucha de uno contra otro. Ya nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esta tiene que ser la realidad nuestra. Si esta no es nuestra realidad y todavía estamos altercando con nuestros prójimos, entonces algo no está bien. O hemos recibido un evangelio diferente. Esto es promesa de Dios, no es una promesa al futuro, ya se cumplió en Cristo Jesús. Vaya ahora por favor al libro de Apocalipsis, al capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice así su Biblia. Ok. Se le ha dado a esto, se le ha dado y se ha creado una doctrina que habla sobre el milenio. Esto es a lo que llaman muchos eruditos y conocedores de las escrituras como el milenio. ¿Alguno había escuchado sobre este evento milenial? ¿Habían escuchado sobre él? Para muchos, no sé para cuántos, pero para muchos es un evento al futuro, que va a ocurrir posterior al regreso del Señor. Y cuando digo el regreso del Señor, porque Él prometió venir por su iglesia, ¿verdad? Pero antes había prometido venir a su iglesia. ¿Se cumplió esa palabra o no se cumplió cuando prometió venir a su iglesia? El día de Pentecostés vino a su iglesia, ¿verdad? Y después dijo que iba a volver con su iglesia. Y esto ya va a ser para el juicio de las naciones. Aquellos que no habrán sido llevados. Porque también prometió volver por su iglesia, ¿verdad? ¿No? Ok. Ese de volver por su iglesia es un evento, ¿usted considera que ya se cumplió? Al menos tiene la esperanza que no haya sido así, ¿no? Sino que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Si Él ya hubiera venido por su iglesia, usted considera que usted ya no debería estar aquí, ¿verdad? Pues es que es necesario vivir aquí conforme a las disposiciones de Él para estar seguros de que eso es algo que vamos a experimentar. Pero no ha vuelto por su iglesia. Cuando vuelva por su iglesia, posteriormente volverá con su iglesia al juicio de las naciones. Pero ya vino a su iglesia. Ok. Cuando leemos aquí acerca de este ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, ¿será un evento al futuro o será un evento consumado? ¿Está esperando que yo le diga o no le ha dicho nada el Espíritu Santo a usted? Porque ya vino Cristo. Ya vino Cristo a su iglesia. Y para que la iglesia opere en el poder del Espíritu, el diablo ya no puede ejercer dominio sobre ella. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo, empezando con la iglesia. Porque la iglesia, cuando nace de nuevo, tiene una mentalidad ajustada como el mundo operaba. Porque ¿quién de usted, antes de nacer de nuevo, no aprendió todos los trucos y mañas del mundo? Yo sé que yo tenía doctorado. Yo no sé cómo aprendió usted, pero estoy seguro que el mundo ejerció una función sobre usted y su alma estaba acostumbrada a razonar y a pensar y a medir las cosas conforme a su propia alma, ¿no? Así que cuando nacemos de nuevo, empieza un proceso del Espíritu Santo, ¿verdad? Para quitar de nosotros todas las formas, los criterios, las maneras de cómo operábamos antes. Porque aunque usted diga que no, sí es una nueva criatura, pero todavía piensa cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo le hace convicto de eso y le hace entender lo que no viene de Él. Pero empieza un proceso del Espíritu Santo. Ahí tiene mucho que ver qué tanta disposición tenemos para ser tratados por Él en eso. O qué tanto nos ajustamos a Él. Qué tanta atención le damos a Él. La relación tiene que hacerse profunda, entrañable con Él, para que nuestra alma se vaya asemejando a la de Él. Si no, como iglesia, podemos estar ahí tibios. Y Dios no quiere que seamos tibios. No, porque el que es tibio no va a recibir la plenitud.
La semana pasada que andaba muy mal de mi voz, alguien me ofreció un vaso con agua y me dice, ¿se la caliento? No, por favor, no. Me suelto el estómago, el agua tibia me hace mucho daño. No nos diseñó para eso el Señor. Y lo arrojó al abismo, dice el verso 3. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, 1000 años, si usted lo mira cronológicamente, pues dice, ya se cumplieron. Si Cristo ya lo ató, ya se cumplieron, ¿verdad? Porque desde la muerte de Cristo en la cruz y su ascensión y la venida del Espíritu Santo ya pasaron más de 1000 años. O sea que no debemos de mirarlo en el contexto cronológico del tiempo. Este número es simbólico de el tiempo que solamente que tenemos para predicar el Evangelio aquí, sin que el diablo pueda atorarnos, porque ya no puede detener la obra de Dios en su iglesia, a menos que la iglesia no esté atenta a él. Así que es un número simbólico. Sí. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Entiende cuál es ese tiempo? Una vez que se cumpla este periodo donde la iglesia está aquí predicando el Evangelio, inspirada por el Espíritu Santo, haciendo una labor profética, porque la palabra de la profecía es el Espíritu del Señor en cada creyente. Pero en el mundo hay muchos profetas de diversos. Hay muchos profetas. ¿Usted entiende el significado de la palabra profeta? No todos, no les dije que profeta de Dios, simplemente profetas. Profeta es el que habla de parte de alguien más. Y tenemos y hay muchos profetas del mundo que profetizan nada más acerca de las cuestiones de este mundo, de las ideas, de las filosofías, de los criterios de este mundo. Son profetas de este mundo. Han aprendido y se han educado en cuanto a los criterios de este mundo y cómo hacer. Son profetas de este mundo. La Biblia también cita los profetas de Baal. Les dice profetas, sí, porque hablan de parte de Baal. Baal es solamente un nombre de una deidad o un demonio que se manifestaba, ¿verdad? Y que adoraban. Si recuerda, la semana pasada vimos cómo Dios le mandó a Gedeón a que tumbara la imagen aquella Baal que tenía ahí el padre. Baal es una figura de Satanás aquí en la tierra. Y muchos hablan inspirados por él, diseminando falsas doctrinas para que la iglesia se confunda. Pero una iglesia que está atenta al Espíritu de Dios no la puede confundir el diablo. Una iglesia que está atenta y está fija en el Señor no compra baratijas. Pero una iglesia que solamente se le alimenta su alma y todo lo filtra a través de su alma, pues aunque haya nacido de nuevo, se vuelve a confundir y opera solo en lo sensorial. Va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será este tiempo que será desatado? Porque hoy está atado. Cristo lo destronó, le quitó las llaves del reino que el hombre le había entregado. Ahí en la cruz dice que desenmascaró al enemigo y el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros la clavó ahí en la cruz, lo derrotó en la cruz. Y ya no hay una acusación en contra nuestra que pueda prosperar si nosotros recibimos la palabra directamente del Espíritu de Dios. Ya no nos puede condenar, ya no nos puede atorar si nosotros nos mantenemos firmes en Dios. Si por el Espíritu Santo estamos atentos a Él,
Recuerde las escrituras cuando dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que no son de Dios, que no son del Padre, para diseminar diferentes doctrinas. Si no recibimos de Dios la doctrina sana de su palabra, de su intención, entonces nuestra alma va a estar capturando todo lo que oye. Me hablaron mucho tiempo acerca del milenio como un periodo al que nadie pudo ubicar en dónde iba a aparecer eso o dónde iba a suceder. Siempre tuve esa incógnita dentro de mí. ¿Cuándo va a ser ese periodo del milenio? Si el Espíritu Santo no me abre el entendimiento, ahí estaría yo esperando que ocurriera. Pero el Señor me dijo que Él ya ató a Satanás, pero que por un tiempo va a quedar suelto nuevamente. ¿Cuándo? Pues también me lo dice en la Escritura. Vaya por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Aquí nos deja claro qué es, cómo es. Porque ha de venir por nosotros, ¿verdad? Está hablando un hombre al cual ya vino el Señor y habita en su corazón por la fe. Un hombre que escucha al Espíritu de Dios anunciándole y diciéndole lo que tiene que hacer. Dice así el capítulo 2. Esta carta la escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Porque estaban: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder que va a volver el Señor? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y ellos les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen conturbar, dice, en ese sentido, para que no dejemos de estar atentos a lo que tenemos que hacer aquí. Porque si estás pensando en el día, has dejado de enfocarte en Dios. Si piensas en el Señor, lo que menos te preocupa es el día. Solo tu atracción está en Él, tu atención está en Él, y todo lo que te interesa es hacer como Él te dice hoy. Porque así dice, como el Espíritu Santo te dice: si oyes hoy su voz, solamente atiende a lo que te dice que hagas hoy. Dejad a cada día su propio afán. Así que ahora, ¿verdad? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el Señor no va a regresar sin que antes se manifieste la apostasía aquí. ¿Y entiende lo que es apostasía? Apostasía es cuando la iglesia deja el camino del Señor, no el mundo. El mundo está perdido, el mundo está sin Dios. Pero cuando la iglesia deja de cumplir su función aquí y deja de estar atenta al Espíritu Santo, empieza a hacer cosas que no convienen. La iglesia, nosotros. Por eso es tan importante estarle atentos siempre. Porque si empezamos a hacer cosas que el Señor nos está llevando a hacer, ¿sabe qué va a suceder? Van a ocurrir actos y hechos apóstatas. ¿Qué es apostatar? Nada más haz algo que no te está llevando Dios a hacer. Eso es apostatar. ¿Qué apostatar? No es hacer algo así muy estrafalario, ¿no? Simplemente deja de obedecer a Dios y estás actuando apóstatamente. Deja de escucharlo y vas a hacer otras cosas, a lo que Dios no te llevó a hacer. Te llamó a Él, ¿recuerdas? A todos atraeré a mí mismo, dijo, ¿no? Como no me gusta empujar mucho que estén repitiendo amén, aleluya, ¿no? Pero sí a veces pienso: ¿están entendiendo? ¿Están captando? Me pregunto. Y si nos dice que nos atraerá hacia Él mismo, ¿a qué cree que nos atrae hacia Él mismo? Para vertir en nosotros todo lo que está en su corazón, para que nosotros recibamos toda su motivación, todas sus intenciones, todo Él, para que recibamos comprensión total de quién es Él. Los atraeré hacia mí mismo. No dijo: los voy a llamar y los voy a convocar para estarles enseñando.
No, nos va a traer a Él para hacerse uno con nosotros. Pero para que hacerse uno, ¿verdad? Hacerse solo uno, se requiere que uno consienta con el otro. Cuando les dicen, o les decimos, porque a veces se lo repito a la gente, y ya no serán llamados dos sino uno, cuando se están uniendo en matrimonio, ¿verdad? Ya no serán llamados dos sino uno. A veces no hay comprensión de lo que eso representa. El marido está pensando, ahora vas a hacer todo lo que yo te diga. Y la mujer está pensando, eso es lo que tú crees, vas a hacer lo que yo diga. Pero en realidad, para hacernos uno necesitamos estar en un mismo criterio. Y si no es el pensamiento de Dios, ¿a dónde cree que vamos a llegar? Entonces, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto no son buenas noticias, honestamente. No son buenas noticias, pero déjenme decirles, son cosas que están ocurriendo hoy día. La apostasía es algo que se mira, es evidente en la iglesia. A veces la palabra del Señor la damos conforme al razonamiento humano, y es apostasía. Si tú le enseñas a alguien, o tú le comunicas a alguien que venga a la iglesia porque ya Dios lo perdonó, sin que él se haya arrepentido, le estás engañando. Lo estás engañando. El perdón es una experiencia íntima y personal de cada uno. No es como que aventó un perdón general para todos. Cada uno lo tenemos que recibir. Cada uno tenemos que recibirlo. Perdonar no es solamente un acto que yo hago aquí sin que haya repercusiones. Dice el Señor, si tu hermano pecara en contra de ti, ¿qué es lo que dice que hagas? Repréndele, ¿verdad? Y si se arrepintiere, perdónale, ¿verdad? Y si se arrepintiere. ¿Por qué? Porque va a reconocer su pecado, va a venir y va a haber restauración. Entonces, el perdón tiene que ver con la acción del amor, que no tome en cuenta los pecados del otro. Pero yo no se lo puedo dar, yo no puedo proceder así, o el Señor no puede proceder así, si no hay primero un acto de contrición y arrepentimiento. Que Él tuvo a bien no tomarle en cuenta los pecados al mundo, gloria a Dios. Pero la experiencia del perdón tiene que ser únicamente cuando el hombre se arrepintió, si no, no puede recibir el perdón. Y Dios no puede otorgárselo. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar dispuesto para recibir. Así que a veces se predican cosas que no son ciertas, pues. Vengan, ya Dios los perdonó, pueden hacer lo que quieran, ya están libres para vivir en Cristo. Y nunca se arrepienten. Y siguen sujetos y esclavizados a las formas antiguas, y no son nuevas criaturas. Porque si no hay arrepentimiento, tampoco, no va a haber perdón, pero tampoco va a haber una nueva creación. Entonces esto que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, nunca se hace una realidad en cada uno, por una falsa doctrina. Antes de que venga la apostasía, o sea, está hablando del regreso del Señor, se va a manifestar la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, habrá la manifestación de uno que va a liderar, ¿verdad?, dirigido por Satanás para engañar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Claro que se opone a que la iglesia no pueda entender y no reciba de parte de Dios. Le hace resistencia, buscando engañar a los creyentes, a las nuevas criaturas. Tanto que se sienta, ¿dónde dice? En el templo de Dios. En el templo de Dios. Dígame, ¿este inmueble es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando el enemigo te vende sus ideas aquí,
En tu alma, ¿a quién estás gobernando? Al templo de Dios. Y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo esto va a ocurrir primero, dice, antes de que vuelva el Señor. Pero cuando Él vino a su iglesia fue para traerle liberación, para que el evangelio fuera libremente predicado y fuera el Espíritu Santo el que llevara esa palabra, porque sin la acción del Espíritu Santo, ¿cuál predicación del evangelio? ¿O qué tipo de evangelio se predica si no es el Espíritu Santo? Pues un falso evangelio, algo que no es. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Había estado predicando y en Tesalónica por un tiempo y les estaba enseñando sobre esto, pero como ahora le está mandando una carta porque se está dando cuenta o ya le llegaron las noticias de que la iglesia anda afanada por estas cosas, y les envía esta carta. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora ustedes saben qué es lo que detiene la manifestación de este hombre de pecado. Ustedes saben, dice, aquí está, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oh, se va a manifestar. Pero ahorita no puede hacerlo abiertamente. ¿Por qué? Porque algo lo está frenando aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién está deteniendo la abierta manifestación del hombre de pecado hoy aquí? El Espíritu Santo en la iglesia. Pero si la iglesia no está en esa comunión con el Espíritu Santo, ¿qué tipo de evangelio está predicando? Si no hay inspiración en la iglesia, porque a la iglesia le vendieron una idea y doctrinas extrañas y todavía sigue operando solamente en su razonamiento, en su alma, ¿qué tipo de evangelio cree que se predica? Ahí está la apostasía que ve. Para donde quiera que voltea, dígame si no ve apostasía. A la iglesia o las iglesias enseñando de que a que nos enfoquemos solo en lo natural, la prosperidad, en los bienes materiales, que busquemos esas cosas para hacer la obra de Dios, y a los supuestos hombres de Dios que están enseñando, proclamando ese evangelio, pues para que la gente traiga y suelte lo que tiene, o sea, para sacarles el dinero de los bolsillos, para hacer las cosas que supuestamente son las que a Dios le agradan, para construir nuestros grandes templos, para tener nuestros lujos aquí. Si nosotros estamos buscando esas cosas, erramos, porque dijo, de todas estas cosas van a ser añadidas a ustedes. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Les va a ser añadido lo que necesiten para aquí. No te afanes en esas cosas, dijo el Señor. Pero el falso evangelio dice, no, tienes que enriquecerte para que traigas más. Entonces se manifestará ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nunca recibieron el amor, nunca recibieron la verdad, nunca recibieron perdón. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando vino,
por su crucifixión nos fue abierta la puerta para poder recibir. El Espíritu Santo viene a la iglesia, nace de nuevo, y ahora la iglesia puede operar en el poder del Espíritu. La iglesia, el diablo no tiene poder sobre la iglesia para controlarla, para que el evangelio sea predicado por el Espíritu Santo. Entonces ese dragón ya quedó atado. Y ese evento milenial tiene que ser tu experiencia hoy. Tiene que ser tu experiencia de hoy, donde tú vives en esa libertad, para que el Espíritu Santo predique su evangelio a través de ti, ministrando a través de ti. Y no que te conviertas en un repetidor de mentiras de otros que enseñan mentiras. Y prediques un evangelio que no es evangelio. Vaya al libro de Isaías, por favor. Al capítulo 2. El Señor quiere que estés atento a Él y no que estés atento a las cosas que están a tu alrededor ni a lo que el mundo te ofrece. Que no te entretengas con eso. Todo lo que necesites el Señor lo va a proveer. Es su palabra. Capítulo 2 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Recuerda la misma palabra cuando Miqueas la expresa el Señor ahí? Y van a correr a los montes, al monte del Señor, todas las naciones. ¿Por qué? Porque ya no se levantará nación contra nación. O sea, ya no estamos nosotros haciendo la pelea en lo natural. Estamos caminando en el Espíritu. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea, no las vas a tener que andar buscando. Ellas vendrán, el Señor las traerá. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Recuerda lo mismo que leímos hace un momento? El Señor lo habló a través del profeta Miqueas, porque era un profeta de Dios. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Por qué cree que le llama casa de Jacob? Eso éramos nosotros. Éramos casa de Jacob nosotros también. ¿Por qué Jacob? Jacob, el significado del nombre Jacob es tramposo, usurpador. A lo mejor usted piensa: yo no era tramposo. Bueno, que le pregunten a sus amigos. Éramos la casa de Jacob, pero ¿en qué nos convirtió? En casa de Dios. Ahora pertenecemos a la casa de Dios. Somos casa de Dios, templo de Dios. Pero lo que está diciendo aquí es: venid. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie se pierda. Si el Señor fuese alzado de la tierra, ¿qué dijo? A todos atraerá hacia sí mismo. ¿Usted cree que Él no desea que la casa de Jacob se convierta en casa de Dios? Pues Él se manifiesta a través de sus hijos. Su reino es evidente cuando sus hijos están atentos a Él. Yo no tengo que hacer esfuerzos. No tengo que estudiar para que el reino de los cielos sea manifiesto en mí. Solo tengo que estar atento a Él. Y tengo que estar dócil a Él. Es todo. No es lo mucho que yo he aprendido. No es lo que tú le puedes citar a la gente de las Escrituras. Es lo que las Escrituras han hecho contigo. Es lo que el Espíritu hace contigo, lo que es evidente, no lo que tú aprendes. ¿Sabes que cuando se comunica nada más lo que tú aprendes, lo único que sale es arrogancia? Orgullo, de que tú ya sabes más que los demás.
y hace sentir a los otros chiquitos, como si el único que sabe eres tú, cuando es la evidencia del Espíritu de Dios en ti. ¿Sabes qué? Se sienten abrazados por Dios. Por eso dijo, yo los atraeré hacia mí mismo. Yo los voy a traer con cuerdas, con lazos de amor. Yo los he atraído, dijo el Señor. Así se siente el mundo cuando se manifiesta el reino de los cielos. Cuando no es el reino de los cielos y solo sale lo que nosotros hemos aprendido, sale una religiosidad terrible. Y hacemos sentir condenados a los demás, hacemos sentir que no son parte de los demás y les decimos que no son hijos, que se arrepientan para que sean hijos. Cuando todos tenemos un mismo Dios, a todos nos creó un mismo Dios, todos tenemos un mismo Padre, pero hay muchos que no lo conocen, y tú puedes decir, ay, ¿por qué no quieren? No, porque no ha sido evidente para ellos todavía su manifestación, porque lo único que han visto es religiosidad. Pero cuando se manifiesta el reino de los cielos, surge vida. Pero es la manifestación del reino de los cielos, pues, no nuestros esfuerzos. O cuando nos oyen hablar a los profetas del mundo, ¿de parte de quién hablamos? ¿Quién nos inspira para hablar cuando hablamos con la gente? No, yo les digo, yo me relaciono muy bien con mis semejantes porque yo puedo platicar con ellos de todos los tópicos. Claro, y te envuelves en lo que ellos quieren hablar, porque así de esa manera no te sientes que te rechazan. Pero cuando estás atento a Dios, el reino de los cielos siempre se hace manifiesto. No creas que el mundo necesita de tu carisma o tu simpatía o tu hermosura. El mundo necesita ver el rostro de Dios. Es lo que el mundo necesita, no nuestro carisma. Porque habemos algunos que nos sabemos relacionar bien, ¿verdad?, con la gente. Y hay otros que tenemos cara de mal encachados, que no, la gente no nos tolera, no nos gusta el tono con el que hablamos. No todo el mundo es monedita de oro para el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando el reino de los cielos está inspirándote, el mundo viene, no a ti, a Él, pero que te honró a ti para manifestarse Él. Que no oigan a los profetas del mundo cuando te oyen hablar, para que les hablas de todas las cosas que el mundo hace, de la ciencia, del conocimiento. Que escuchen el corazón de Dios. Ciertamente, tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob. ¿No fue lo que sucedió? ¿No dejaste esa casa cuando el Señor te llamó? Eso fue lo que sucedió. Te sacó de las tinieblas y te trajo la luz. Pero no te trajo a fuerzas, te atrajo con cuerdas de amor. Pero tú le dijiste, sí, Señor, reconociste el pecado, te condujo al arrepentimiento, recibiste directamente de Él su perdón, Él te perdonó en ese momento, tú experimentaste ese perdón, todo porque tuvo a bien no tomarte en cuenta los pecados que había en ti, porque Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros, pero el perdón no lo experimentamos hasta ese momento, y Él no nos los pudo dar antes, sino hasta ese momento. Y dejó caer todo el peso de su amor sobre nosotros. Por eso nos sentimos abrumados y caímos llorando. Porque no comprendíamos cómo tanto amor. ¿Por qué tanto amor? Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Puras cosas extrañas a Dios, o sea, extrañas que no tienen nada que ver con Dios, y de agoreros, gente que está pensando en el futuro de continuo. Un agorero es el que está pensando cómo hacerle para adelante, que anda buscando cómo resolver su futuro. Sí, cada vez que estás pensando en tu futuro, estás caminando en los caminos de un agorero.
¿No te enseñaron que deberías de planificar tu futuro y pensar en el futuro? ¿No te enseñó el mundo eso? Pues es que es lo más natural, ¿verdad? Eso me enseñaron desde chiquito, que tengo que pensar en el futuro. Así que tengo que hacer provisión desde ahora, ¿verdad? Y nunca te va a ser suficiente, porque siempre vas a decir, ay, mis graneros ya están llenos, pero necesito hacer otros más grandes para meterles más, para que cuando ya se cumpla eso, entonces voy a darle descanso a mi alma. Así es el mundo, son criterios de agoreros. Tú de ahí ya dejaste esa casa, dice, ya saliste de ahí te saqué, dijo el Señor. Como los filisteos, así estabas tú, dice, y pactan con hijos de extranjeros. De ahí saliste, dice. Su tierra está llena de plata y oro, ¿ok? Y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. O sea, muchos recursos tienen ellos, los que están son ese pueblo. Así éramos nosotros. Ay, yo nunca tuve tesoros. Eso piensas tú. Todos tus criterios y tus ideas que tú guardabas eran tus tesoros. A lo mejor nadie aquí dice, yo nunca he sido rico. Pues tal vez no fuiste rico financieramente, pero fuiste rico en orgullo. Fuiste rico en tus criterios que tú tenías, abrazabas como lo primordial. A lo mejor piensas, yo no nací en cuna de oro. No, a lo mejor naciste en un pesebre, pero que hiciste rico en arrogancia, orgullo. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Si yo no hago eso, cada vez que obedeces más a los criterios de este mundo, estás arrodillándote delante de ellos. Cada vez que le das más lugar a otra propuesta que a la palabra de Dios, te estás arrodillando delante de esos ídolos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, ¿qué dice? No lo perdones. ¡Ah, caray! ¿No lo perdones? ¿Por qué? ¿Que no nos han enseñado que Dios ya nos perdonó y ahora Él está diciéndonos que no lo perdonemos a ese? ¿Por qué dice que no lo perdones a ese hombre? A este que dice que su tierra está llena de plata y de oro y sus tesoros no tienen fin. A ti que ya te sacó de ahí, que tú eras parte de ese mismo pueblo. ¿Por qué te dice que no lo perdones? Cuando alguien no ha perdonado o alguien no ha recibido un perdón y lo anhela, cuando alguien le hizo algo y quiere que lo perdone y no lo perdonan, ¿cómo se siente? Rechazado, ¿verdad? Dice el Señor, no lo perdones a ese. No lo digo yo, ¿lo estás leyendo o lo estás creyendo porque yo lo estoy repitiendo? Nada. ¿Lo estás leyendo? ¿Cuántos no lo están leyendo? Dice que no lo perdones. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo condicionado por lo que Él tiene. Dios no va a poder, nunca nos va a poder perdonar a menos que eso primero sea roto. No vamos a poder recibir su perdón. Él quiere, Él desea perdonar. Pero es necesario que haya una actitud de quebrantamiento, de arrepentimiento. Estos todavía viven en esa condición. Y si tú los perdones es porque quieres lo que tienen. Muchas de esas propuestas se predican desde los púlpitos ahora. Vengan, ya Dios los perdonó. Porque quieren sus riquezas. Porque nos importan o pueden llegar a importarnos más las riquezas de los hombres que su alma.
no los perdones. Métete en la peña. A ti te dice. Tú como casa de Dios, dice, métete en la peña. ¿Sabes quién es la peña? Cristo es la peña. Cristo es la roca. Métete ahí. Deja que sus criterios sean los que dirijan. No trates de ganártelos ofreciéndoles un perdón que no es perdón para tratar de socavarles lo que tienen, dice. Es todo lo que tienen. Era todo lo que tenías. Y de ahí te sacó el Señor y me sacó el Señor. ¿Cómo caminamos delante de Dios hoy? Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. En Él refúgiate. Él es el refugio que tú tienes. Porque de ahí salen sus criterios, de ahí saldrá la sabiduría, dice. De ahí saldrá la sabiduría. En el verso 3 leímos, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Él mismo procede, de Él mismo. Y si nosotros estamos en Él, ¿sabes qué? Que va a flotar de ti. Él va a brotar su sabiduría y su entendimiento. No son nuestros esfuerzos por hacer evangelismo. No es de la manera que nosotros tratamos de alcanzar a la gente, de persuadirlos. Están hartos de oír convocatorias religiosas, condenatorias. El mundo está harto de eso. ¿Usted cree que no tiene suficiente el mundo de religión ya? No es un común dicho coloquial que de religión y de política estamos aquí. Es lo que el hombre ha elaborado. Es las maneras del hombre para ser. ¿En dónde estás tú hoy? ¿En dónde estás? Vuelva al libro de Apocalipsis. Al capítulo 20. Vuelvo a leer el versículo 4. Más bien, voy a leer el versículo 4, leímos el versículo 3. Porque el enemigo va a ser desatado por un tiempo, recuerda. Y ya recuerda lo que nos dijo el Señor en la carta a los tesalonicenses. Cuando el que le estorba, el que está aquí hoy, se ha quitado del medio. ¿Cuándo será quitado del medio? Cuando venga por su iglesia. Y por un corto tiempo se va a manifestar. Entonces se va a manifestar. Yo espero no estar aquí, pero también espero que nadie esté aquí, que toda la iglesia, al ser convocada por el Espíritu Santo, sea llevada. Algunos le llaman el rapto, pero ¿sabe qué? Se me hace que esa palabra no aplica a lo que Jesús dijo, porque un rapto es cuando se llevan a alguien en contra de su voluntad, ¿verdad? No es muy común hoy oír que raptaron a cada rato veo información que a esta muchacha la raptaron y que la desaparecieron y que la raptaron. Yo no creo que, a menos que alguien se vaya por su voluntad, y si se va por su voluntad ya no es rapto, o sigue siendo rapto. Entonces, por eso me choca lo de rapto. A mí no me va a llevar en contra de mi voluntad, yo me voy a ir pero con ganas. Yo estoy a la expectativa, ¿verdad? No estoy diciéndole que ya venga por mí. Él va a venir cuando Él le plazca, Él sabe, pero cuando venga por su iglesia, entonces la manifestación del Espíritu Santo en esos días a través de la iglesia ya no va a estar aquí, porque no estará la iglesia. Entonces el maligno se va a manifestar por un corto periodo de tiempo, pero dice en el siguiente versículo: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando durante ese tiempo todavía aquí. Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y mientras estamos aquí, reinamos con Él. El reino de Dios es evidente, pero no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Qué significa recibir la marca en la frente o en las manos? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te dice el Espíritu Santo a ti de eso? O sea, ¿qué gobierna tu manera de pensar? ¿Cómo andas aquí? ¿Cuáles son los afanes que tienes aquí? ¿Vives afanado aquí? Si vives conforme al sistema del mundo, vas a vivir afanado, comprometido con el mundo. ¿No ha hecho todo lo posible por tenerte atrapado y cautivado? Que siempre vivas pensando cómo resolver una cosa y la otra. ¿No te llaman por teléfono continuamente para ofrecerte tarjetas de crédito? ¿No te llaman de continuo para decirte que tienes un crédito ya aprobado? ¿No te llaman de veras? Uy, me ofrecen cantidades que yo jamás podría pagar. Si las chiquitas que debo no las puedo pagar a veces. Pero me ofrecen cantidades porque quieren mantener, y que dependa de esas cosas, para que tengas mejores cosas, para que te vayas de viaje, para que tengas una mejor casa, para que arregles tu casa, para que tengas ropa nueva, para que tengas un mejor carro. Una manera de mantenerte bien atado, controlado. Así es el mundo. Ahora, créamelo, no le estoy diciendo que el tener esas cosas sea malo. No, las cosas en sí mismas no son malas. El asunto es dónde está confinado tu alma. Porque con lo que piensas y con lo que haces, porque en la frente y en las manos es con lo que piensas y con lo que haces. ¿De qué te has hecho dependiente? No te afanes, dijo Jesús, por esas cosas. El que vive en la fe, el que vive escuchando al Señor, vive en el reposo del Señor. Vive en la justicia del Señor. No vive preocupado. No vive preocupado por cómo va a salir adelante mañana o pasado, sino que vive anclado en la verdad y vive seguro en el Señor hoy. Si no, todos los días es una lucha y tienes que estar viendo cómo vas a salir adelante y programar para la siguiente semana o para el siguiente mes, para pagar esto, para pagar lo otro, para pagar aquello. Y te consume tu pensamiento. Y digo te consume porque inviertes las horas de tu día pensando en esas cosas más que meditar en el Señor. Cuando le das un instante solamente, nada más para que lo pruebes, cuando le das un instante solamente al Señor, un solo instante que le das, te dice lo que hay que hacer y te da reposo. Porque vivimos de instante en instante, cuando lo que el Señor quiere es una continua, un fluir continuo de Él con nosotros. Ay, es que no tengo tiempo. No, porque hay muchas otras cosas que demandan de ti ya. No te dejes cautivar. No te dejes atrapar. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección a los que viven en Cristo. Porque si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Habéis muerto para el mundo. Pero a los que habemos resucitado, a los que hemos resucitado en Cristo, dice, pon la mira en las cosas de arriba. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos erais y habéis resucitado, ¿verdad? Pero nos está tratando de cautivar.
No te dejes. El Señor ya venció. Ya vino el reino de los cielos. Ahora entra, profundiza en el reino de los cielos. Deja que te conduzca en él para que tú disfrutes de esa plenitud. Y no vivas anclado aquí siendo una nueva criatura, ahí limitado con los recursos tuyos. Los recursos del reino son ilimitados, pero no van a cumplir tus expectativas naturales. Van a cumplir las expectativas de Dios. Van a hacer lo que Dios dice. Van a cumplir su obra. Hoy tenemos un corto tiempo nosotros aquí. Un corto tiempo tenemos aquí. Algunos creen que tienen mucho tiempo todavía. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí. Yo no se los puedo decir. La semana pasada me sentía como que ya me iba a ir. No me sentía bien. Indefectiblemente todos nos estamos deteriorando. Pero ¿cómo está el estado de tu alma? ¿Se está rejuveneciendo diariamente en él? ¿O todo lo sustentas nada más en cómo está tu cuerpo natural? No desperdiciemos nuestra estancia aquí. No lo desperdiciemos. Aprovechemos bien el tiempo. Los días en el diario acontecer hay mucha maldad. Pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán. Andarán y no se fatigarán. Tendrán alas como las águilas. Podemos volar como un águila. No hay limitantes en Dios. Por eso descendió el ángel del cielo, ató al dragón y está atado todavía. No se han cumplido esos 1000 años. Que sea nuestra realidad esa, la plenitud de esa realidad. La experiencia del milenio aquí hoy para ti. Porque una vez que Él vuelva, va a volver pero con su iglesia a un día de juicio. Si tú quieres esperar a ese día, es cosa tuya. Es cosa tuya. Porque Él ya determinó que quería que tú estuvieras con Él siempre. Pero ahora de ti depende si tú quieres estar con Él siempre. Y quieres disfrutar de Él hoy y por la eternidad. No solamente por momentos, sino continuamente. No le presentes tu situación al Señor. No le digas cuáles son tus circunstancias. No le plantees al Señor por qué esto y por qué aquello. El Señor sabe todo absolutamente de ti. Todo. No te justifiques delante de Él. Mejor preséntate delante del Señor siempre. Y espera que Él sea el que te dé su aprobación. Y no hagas nada sin su aprobación. Es lo mejor para nosotros. Esto es la vida del hombre. El fluir de Él en nosotros. ¿Recuerdas? Te dio un nuevo corazón. Ese nuevo corazón es de Él, no es tuyo. Una nueva motivación. Aquí está ahora. No escuches a tu alma. Escucha el corazón. De Él mana la vida. Nadie puede dañar ese corazón. Nadie, porque es el de Dios. A Él nadie lo puede dañar. Y cuando pienses que dañaron tu corazón, estás hablando de tu alma. Porque aquí sí se albergan muchas ideas y criterios. Un alma abatida es la que siempre está sufriendo. Pero un alma próspera está bendiciendo a Dios también. Escucha al Señor hoy. Camina con Él hoy. Deja que Él sea la expresión tuya. La expresión de tus labios sean sus pensamientos. No lo que tú has aprendido.